Mi esposo y sus amigos me engañaron. Me abandonaron en un motel lúgubre en Marruecos. Vaciaron nuestras cuentas y agotaron mis tarjetas. ¿Sobrevive a esto? Genio, se burlaron. No solo sobreviví. Desaparecí. 6 meses después, me vieron en Dubái, prosperando. Sus 121 llamadas no fueron contestadas. La pantalla de mi computadora portátil se volvió borrosa mientras parpadeaba por el cansancio. ¿Sobrevive a esto? Genio. La nota burlona resonó en mi mente de nuevo, mientras miraba mi teléfono. 121 llamadas perdidas del hombre que me había dejado sin nada hacía 6 meses. Mi esposo y sus amigos me habían abandonado en Marruecos. Hoy, estoy prosperando en Dubái, mientras su imperio financiero se desmorona. Pero permítame comenzar desde el principio, donde todo se desentrañó con una sola hoja de cálculo. Si te atraen las historias de traición y transformación, suscríbete. Es gratis y ayuda a que nuestra comunidad crezca. Ahora, continuemos viendo cómo convertí el abandono en mi mayor regreso. Eran las 11:42 de la noche de un martes cuando lo noté, un patrón en los números que no debería existir. Todos los demás se habían ido a casa hacía horas, pero yo me había quedado para terminar de revisar las carteras de clientes que administraba el grupo de inversión de Blake. Como analista financiera en Meridian Partners, la atención al detalle era mi especialidad. La discrepancia era sutil. Las tarifas de transacción eran constantemente un 0,3% más altas que nuestras tarifas divulgadas, y la diferencia fluía a una cuenta administrativa que no pude rastrear. La luz azul de mi monitor proyectaba sombras sobre mi escritorio mientras revisaba más cuentas. El mismo patrón apareció en docenas de carteras de alto valor, todas administradas por el equipo de mi esposo, Blake. Mi estómago se tensó. Esto no era un error administrativo, era sistemático. Cruislaw Listed Clients. Grant y Mason, los socios de Blake, habían firmado cada cuenta que mostraba irregularidades. Me recosté en mi silla, el cuero crujiendo en la oficina silenciosa, diciéndome a mí misma que debía ser una peculiaridad contable. Sería más fácil. Blake y yo habíamos construido una vida juntos durante 7 años, la casa de artesano renovada en Brookfield, excursiones de senderismo de fin de semana, planes para formar una familia el próximo año. ¿Cómo podía reconciliar esa vida con lo que sugerían estos números? Trabajando hasta tarde otra vez, señora Carter. La voz del guardia de seguridad nocturno me sobresaltó. Minimicé la pantalla rápidamente. Solo estoy terminando, Tom. Después de que pasó, copié los archivos a una carpeta segura y apagué mi computadora. El viaje a casa fue un borrón de luces de la calle y preguntas. Nuestro matrimonio había estado tenso últimamente. Las noches largas de Blake, las respuestas defensivas a preguntas simples, su repentino interés en las inversiones en el extranjero. Lo atribuí al estrés laboral, pero ahora me preguntaba si había estado ciega voluntariamente. La casa estaba oscura cuando llegué. La nota de Blake en el mostrador decía que estaba cenando con clientes. Me quité los tacones y me serví una copa de vino, tratando de tranquilizar mi mente, pero los números no dejaban de bailar detrás de mis párpados. Saqué mi computadora portátil personal y revisé mis copias de los archivos. Cuanto más investigaba, peor se veía. Esto no era solo poco ético, era ilegal. El amanecer se filtró a través de las cortinas de nuestra habitación cuando Blake finalmente llegó a casa, oliendo a whisky caro. Se deslizó a la cama sin darse cuenta de que estaba despierta, y fingí dormir, mi mente corriendo con preguntas que no estaba lista para hacer. Durante 3 días, reuní más evidencia, quedándome hasta tarde en la oficina y rastreando el rastro del dinero. Condujo a empresas fantasmas en las Islas Caimán, registradas a nombre de propietarios anónimos, pero reconocí patrones en las fechas de establecimiento que coincidían con los viajes de pesca que Blake había hecho con Grant, Mason y su círculo de amigos. Mis manos temblaron mientras compilaba los documentos. Estos no eran solo los socios comerciales de mi esposo, eran nuestros compañeros de cena, nuestros compañeros de vacaciones, las personas cuyos hijos habrían crecido junto a los nuestros. Para el viernes, no podía soportar el peso del conocimiento sola. Preparé la cena favorita de Blake, salmón con costra de hierbas con espárragos asados, y abrí una botella del Cabernet que habíamos traído de Napa en nuestro 5º aniversario. La domesticidad de la escena se sentía como una farsa mientras ponía la mesa, colocando mi tableta con la evidencia boca abajo junto a mi plato. ¿Algo especial esta noche?, Blake preguntó, aflojándose la corbata mientras entraba por la puerta. Solo nosotros. Forcé una sonrisa. Pensé que podríamos hablar. Su expresión parpadeó con algo. ¿Preocupación? ¿Sospecha? Me besó en la mejilla y se sirvió una generosa copa de vino.
A la mitad de la cena, cuando la botella estaba casi vacía y Blake se había relajado en una conversación informal sobre política de oficina, alcancé mi tableta. Encontré algo en el trabajo sobre lo que necesito preguntarte. Mi voz sonó más firme de lo que sentía. El tenedor de Blake se detuvo a medio camino de su boca. Ah, sí. Giré la tableta hacia él, mostrando una hoja de cálculo que destacaba las discrepancias en las tarifas. Estas cuentas, todas administradas por tu equipo, muestran un patrón de cobro excesivo a los clientes. Las tarifas adicionales se están desviando a algún lugar fuera de los libros. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Observé cómo las emociones cruzaban su rostro. Sorpresa, cálculo, luego una preocupación practicada. Brianne, esto parece preocupante, pero hay una explicación. Dejó su tenedor deliberadamente. Estamos probando un paquete de servicios premium para estos clientes, investigación adicional, ajustes de cartera más frecuentes. El papeleo debe no haberse actualizado correctamente en el sistema principal. Durante 2 años. Mantuve mi voz nivelada. ¿Y por qué enrutar las tarifas a través de 3 sociedades de carteras separadas antes de que lleguen a esa cuenta administrativa? Un destello de ira cruzó su rostro antes de suavizarse en una sonrisa tranquilizadora. Extendió la mano por encima de la mesa para tomar la mía. Vaguedades contables. Ya sabes cómo van las integraciones de adquisiciones. Los sistemas no se comunican entre sí correctamente. He estado trabajando con el departamento de cumplimiento para solucionarlo. Su explicación era lo suficientemente plausible como para crear dudas, pronunciada con la mirada sincera que me había enamorado de él. Quería desesperadamente creerle. Puedo mostrarte la documentación mañana, continuó. Todo está por encima de la mesa, solo desordenado. Desearía que hubieras venido mi primero en lugar de realizar tu propia investigación. Un toque de dolor se deslizó en su voz. Necesitaba entender lo que estaba viendo, dije, retirando mi mano. Confianza, Brianne. El matrimonio requiere confianza. Se puso de pie, llevando su plato al fregadero. Mira, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros últimamente. He estado trabajando demasiado, trayendo estrés a casa. Regresó a la mesa, arrodillándose junto a mi silla. Este malentendido, tal vez sea una llamada de atención. Necesitamos tiempo fuera. Solo nosotros. ¿Qué está sugiriendo? Pregunté, aún sin saber si había reaccionado exageradamente o si me estaba manipulando. ¿Recuerdas cómo siempre hablamos de Marruecos? Los riads en Marrakech, la ciudad azul. Sus ojos se iluminaron con lo que parecía una emoción genuina. Vamos para nuestro aniversario el próximo mes. 2 semanas lejos de las hojas de cálculo y la política de oficina. El repentino cambio me dejó desorientada. Blake, si realmente hay un problema con estas cuentas. No lo hay. Me apretó la mano. Pero lo mencionaré con el departamento de cumplimiento el lunes. Te conseguiré la documentación que necesitas. Verás que no es nada. Y mientras tanto, podemos planear algo especial. Reconectarnos. Me besó entonces, y sentí que vacilaba. 7 años de amor y confianza lucharon contra columnas de números sospechosos. ¿Qué pasa si invitamos a los demás? Lo convertimos en un viaje grupal, sugirió. Grant Y. Gabriel, Mason Y. Ellie. Todos han estado hablando de que también necesitan una escapada. Ese detalle, incluyendo a las mismas personas implicadas en mi descubrimiento, debería haber sido mi advertencia. En cambio, lo vi como transparencia, prueba de inocencia. Si tenían algo que ocultar, ¿por qué sugerir reunir a todos? Déjame pensarlo, dije, todavía cautelosa. Blake sonrió, victorioso. Empezaré a buscar opciones. Nos merecemos esto, Bri. Un nuevo comienzo. Mientras limpiaba la mesa, tarareando para sí mismo, miré la pantalla de mi tableta. Los números seguían sin mentir. Pero la explicación de Blake había creado la suficiente duda como para que dudara. Cerré la hoja de cálculo y me prometí a mí misma que esperaría su documentación antes de llevar mis preocupaciones más allá. Esa noche, mientras Blake dormía pacíficamente a mi lado, permanecí despierta, preguntándome si me habían ofrecido un regalo de aniversario o una trampa cuidadosamente construida. De cualquier manera, acababa de dar el primer paso por un camino que terminaría conmigo sola en un motel marroquí lúgubre, traicionada por todos en quienes confiaba. Nuestro descenso al aeropuerto de Menara trajo un aleteo de ansiedad que no pude reprimir. En contra de mi mejor juicio, había accedido a este viaje, en parte por curiosidad sobre lo que Blake estaba escondiendo, en parte por la esperanza de que estuviera equivocada. La documentación que había prometido nunca se materializó,
Solo excusas sobre retrasos de ti y garantías de que todo se aclararía después de nuestras vacaciones. El calor marroquí nos golpeó como un muro al salir de la terminal con aire acondicionado. El amigo de la universidad de Blake, Jordan, detuvo 2 taxis, organizando nuestro grupo con una eficiencia inusual. Noté cómo habían organizado los asientos, parejas divididas entre vehículos, con Gabriel sentándose a mi lado mientras Blake viajaba con su esposo, Grant. ¿No es emocionante? Gabriel me apretó el brazo, su sonrisa sin llegar a sus ojos. Me muero por ver Marrakech desde hace años. Durante el viaje, estudié su perfil mientras señalaba puntos de referencia. Gabriel había sido mi amiga más cercana en nuestro círculo, pero algo en su comportamiento se sentía performativo. ¿Cuándo había comenzado eso? ¿O simplemente no lo había notado hasta ahora? Nuestro riad en la Medina superó las fotos que Blake me había mostrado. Una joya escondida detrás de una puerta modesta que se abría a un patio con intrincados azulejos azules, árboles de cítricos y una fuente burbujeante. El gerente nos recibió con té de menta mientras los porteros llevaban nuestro equipaje arriba. Sin embargo, incluso en este entorno de postal perfecta, capté miradas furtivas entre Mason y Blake, un lenguaje silencioso que no estaba destinado a entender. 7 días enteros de paraíso. Ella suspiró, estirándose lánguidamente en una tumbona junto a la piscina. Sin correos electrónicos, sin clientes, sin problemas. Sin problemas. Si tan solo supiera el peso de la sospecha que aplastaba mi pecho. Ese primer día estableció un patrón, excursiones grupales a través de los zocos, donde nunca me dejaban sola. Vanessa de repente se convertía en mi compañera de compras, entrelazando los brazos mientras navegábamos por callejones estrechos de vendedores de especias y vendedores de alfombras. Blake fotografiaba todo con entusiasmo excesivo, insistiendo en fotos de pareja donde me abrazaba demasiado fuerte. Durante la cena de nuestra segunda noche en un restaurante en Gueliz, me excusé para ir al baño y deliberadamente tomé un giro equivocado, encontrando un nicho tranquilo para probar una teoría. En 3 minutos, ella me encontró accidentalmente allí. «Aquí estás». Su risa resonó con un alivio falso. «Pensé que te habían secuestrado los comerciantes de alfombras. Me estaban vigilando. Todos ellos». De vuelta en el Riad esa noche, fingí dormir hasta que la respiración de Blake se profundizó. Luego revisé su teléfono, solo para descubrir una nueva contraseña. Mi inquietud se profundizó en temor. Al día siguiente trajo una visita guiada al Palacio de la Bahía. Mientras nuestro grupo vagaba por habitaciones ornamentadas, me quedé atrás deliberadamente para escuchar la conversación en voz baja de Grant y Mason. «Todavía necesita la transferencia final», murmuró Grant. «Blake dijo que está manejado», respondió Mason. «Mañana por la noche es la ventana. Ella sospecha algo. Ya no importa. Todo está». Mason se detuvo abruptamente cuando se dio cuenta de que me acercaba. «Estos techos son increíbles», comenté inocentemente, señalando hacia arriba mientras mi corazón latía con fuerza. Esa tarde, el destino me concedió 15 minutos sin ser observada mientras Blake se duchaba. Su computadora portátil sonó con un correo electrónico entrante. El ventilador del baño enmascaró el sonido de mis pasos mientras cruzaba hacia su escritorio. La pantalla mostraba un mensaje de alguien llamado Kareem. Transferencia completa a las cuentas designadas. Será entregado mañana según lo acordado. Alojamiento preparado según las instrucciones. Un segundo correo electrónico de Grant contenía un archivo adjunto de hoja de cálculo. Mis dedos volaron por el teclado, reenviando ambos mensajes a mi correo electrónico personal antes de borrar la carpeta de enviados. Apenas tuve tiempo de cerrar la computadora portátil antes de que se detuviera la ducha. Esa noche, el sueño me eludió. Mientras el pecho de Blake subía y bajaba a mi lado, conecté puntos invisibles, sus conversaciones sobre transferencias, la forma en que monitoreaban mis movimientos, la insistencia de Blake en que empacara mis documentos financieros para custodia antes de irnos, documentos ahora guardados en la caja fuerte de nuestro hotel con mi pasaporte. Para el cuarto día, había mapeado sus patrones. Blake y Grant desaparecían durante exactamente 47 minutos cada tarde. Mason manejaba el horario del grupo con una precisión sospechosa. Gabriel me observaba constantemente, mientras que ella orquestaba actividades que me mantenían ocupada. Vanessa, que normalmente no soportaba a Jordan, de repente se emparejaba con él cada vez que necesitaba acompañante. Eran colaboradores en algo, y yo era el objetivo. Necesitaba pruebas, más allá de fragmentos de conversaciones escuchadas. Durante nuestra excursión al Jardín Majorelle, la atención de Blake fue captada brevemente por un guía turístico.
Aproveché el momento para revisar su otro bolsillo, donde lo había visto meter un papel doblado esa mañana. Era un recibo, no de ningún sitio turístico, sino para el alquiler de una propiedad en un barrio llamado Sidi Ghanem, fechado para el día siguiente. La dirección no coincidía con nada en nuestro itinerario. Esa noche, nuestro grupo se reunió en un restaurante en la azotea con vistas a la Medina. El atardecer pintó la ciudad de oro mientras los camareros traían platos de tajine y cuscús. La atmósfera cambió sutilmente. Apareció más champán, se multiplicaron los brindis y todos parecían intensamente enfocados en mí. «¿Otra copa?», Gabriel ofreció, ya sirviendo antes de que pudiera responder. «Apenas has tocado tu comida», observó Blake, deslizando mi plato más cerca. «Prueba el cordero, es increíble». Cada vez que dejaba mi copa de champán, alguien la volvía a llenar. Cada conversación dirigida de nuevo a mí. Preguntas sobre si me lo estaba pasando bien, si me sentía relajada, si estaba cansada. Jordan propuso un juego de beber que involucraba trivialidades marroquíes. De alguna manera, las reglas aseguraban que bebiera independientemente de las respuestas correctas o incorrectas. Discretamente vacié vasos en plantas en macetas cuando la atención cambió, fingiendo estar cada vez más intoxicada. «Creo que necesito aire», dije arrastrando las palabras deliberadamente, tropezando mientras Blake me estudiaba. «Tal vez deberíamos llevarte de vuelta», sugirió, preocupado. Pintando mis rasgos con ojos pesados, capté su asentimiento a Mason. Nuestro regreso al Riad se convirtió en una actuación. Yo interpretando el papel de la esposa ebria, Blake el esposo atento. En nuestra habitación, me balanceé dramáticamente mientras me quitaba las joyas, ayudándome a ponerme la ropa de dormir con ternura practicada. «Solo duerme», murmuró, besándome en la frente. «Todo estará mejor mañana». Mantuve la farsa mucho después de que él me creyera inconsciente, escuchando mientras hacía llamadas telefónicas en voz baja. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, salió de la habitación, llevando una pequeña bolsa. Esperé 10 minutos antes de revisar la caja fuerte. Mi pasaporte y tarjetas habían desaparecido. Solo quedaba mi teléfono. A pesar de mi plan de permanecer vigilante, el agotamiento me reclamó en algún momento antes del amanecer. Cuando la conciencia regresó, la luz del sol entraba a través de cortinas desconocidas. Supe de inmediato que algo andaba mal. El aire olía a cigarrillos rancios en lugar de jazmín. Las sábanas eran ásperas contra mi piel. El techo de arriba mostraba manchas de agua en lugar de cedro tallado. El pánico me impulsó a sentarme. Este no era nuestro Riad. La habitación era pequeña, sucia, con pintura descascarada y una bombilla parpadeante. A través de las ventanas sucias, vi una calle polvorienta llena de edificios deteriorados, nada parecido a la vibrante Medina. En una mesita de noche tambaleante estaba mi teléfono, sin batería, junto a mi billetera vacía y una nota escrita a mano. «Sobrevive a esto, genio. Tal vez la próxima vez te ocupes de tus propios asuntos». La realidad se estrelló sobre mí en oleadas. Me habían drogado, a pesar de mis precauciones. Me transportaron a lo que debe ser la dirección de Sidi Ghanem. Y desaparecieron. Las personas en las que más confiaba habían orquestado mi abandono en un país extranjero, dejándome sin nada. La máxima traición no fue solo que me hubieran dejado, fue que lo habían planeado todo el tiempo. Me deslicé por el suelo, con la espalda contra la pared, luchando por respirar a través de la opresión en mi pecho. La nota temblaba en mis manos. «Sobrevive a esto, genio. Tal vez la próxima vez te ocupes de tus propios asuntos». La letra de Blake. Mi esposo de 7 años me había dejado ahogarme en un país extranjero. Después de que la oleada inicial de conmoción disminuyó, me obligué a pensar metódicamente. Primero, evaluar lo que tenía. Conecté mi teléfono, al menos habían dejado el cargador. Mientras esperaba que se encendiera, busqué cada centímetro de la habitación, en mi ropa, en mi diario de viaje. Permaneció en mi bolso, con $43 escondidos en su lomo, un viejo hábito de mis días de mochilera del que Blake siempre se había burlado. «Muy paranoica», decía. «No lo suficientemente paranoica, aparentemente». Cuando mi teléfono finalmente se iluminó, las notificaciones inundaron la pantalla. Alertas bancarias, docenas de ellas. Con cada deslizamiento, la imagen se aclaró. Blake había vaciado nuestras cuentas conjuntas, había agotado mis tarjetas de crédito con adelantos en efectivo e incluso había liquidado mi cuenta de inversión personal utilizando la autorización de emergencia que le había otorgado tontamente hacía años. Mis manos temblaron mientras intentaba iniciar sesión en mis cuentas bancarias, solo para encontrar el acceso bloqueado.
Las llamadas a la línea de emergencia del banco confirmaron mis peores temores. Alguien había denunciado el robo de mi tarjeta ayer y había cambiado toda mi información de seguridad. El representante de atención al cliente fue comprensivo, pero impotente. Podemos enviar nuevas tarjetas a la dirección de su casa, pero tardará de 7 a 10 días hábiles, explicó. Estoy en Marruecos, dije, con la voz hueca, y no tengo acceso a ningún fondo. Lo siento mucho, señora. Deberá visitar el consulado estadounidense para obtener asistencia de emergencia. El consulado, por supuesto. Busque su ubicación. Una caminata de 40 minutos en el calor de la mañana. Sin otras opciones, me lavé la cara con agua, me enderecé la ropa y salí a un vecindario desconocido de Marrakech. Las calles aquí no se parecían en nada a la pintoresca Medina en la que nos habíamos estado alojando. Los edificios se derrumbaban en los bordes, los tendederos se extendían entre las ventanas y miradas sospechosas seguían mi presencia obviamente extranjera. Apreté mi bolso casi vacío, siguiendo las indicaciones en mi teléfono que se descargaba rápidamente. 3 horas después, salí del consulado con un sabor amargo en la boca. Sí, podían ayudar con la repatriación de emergencia, pero el proceso tardaría días. Habían emitido una identificación temporal e hicieron llamadas para verificar mi situación, pero sus recursos eran limitados. El funcionario consular había sido amable, pero directo. Desafortunadamente, señora Carter, ser abandonada por su esposo no es técnicamente un delito que requiera evacuación, había explicado. Y aunque su situación es angustiosa, no se encuentra en peligro inmediato. Me fui con folletos sobre recursos locales, una lista de alojamientos económicos e instrucciones para regresar en 2 días. Con $43 para durar hasta entonces, necesitaba ser estratégica. Primera prioridad, asegurar un alojamiento asequible. Segunda, comida. Tercera, averiguar cómo sobrevivir el tiempo suficiente para llegar a casa y lidiar con Blake legalmente. El albergue más barato en la lista del consulado todavía costaba más de lo que podía pagar por varias noches. Mientras vagaba por las calles, considerando opciones, el aroma a pan recién horneado me atrajo hacia un pequeño café escondido entre una tienda de especias y un puesto de reparación de teléfonos celulares. Mi estómago gruñó, recordándome que no había comido desde la cena de la noche anterior. Adentro, un hombre de mediana edad discutía con una mujer más joven sobre un libro mayor abierto, gesticulando frenéticamente en columnas de números. Mi atención se centró en el libro de contabilidad desorganizado, cifras desalineadas, sumas claramente incorrectas, gastos categorizados al azar. 7 años de análisis financiero hicieron que los errores fueran obvios. El hombre cambió a un inglés deficiente, al notar que yo estaba cerca de la puerta. Bienvenida, bienvenida. Por favor, siéntese. La comida está llegando. Lo siento, solo estaba mirando, dije, girándome para irme. No. ¿Estadounidense? ¿Inglesa? Por favor, café de la casa. Paris Canzada. Demasiado agotada para rechazar la hospitalidad, me hundí en una silla. El café llegó fuerte y dulce, acompañado de un pequeño plato de galletas de almendras. El dueño se presentó como Hamid, su sonrisa genuina debajo de un bigote entrecano. ¿Vacaciones en Marrakech?, preguntó. Algo en su preocupación paternal rompió mi compostura cuidadosamente mantenida. Antes de que pudiera detenerme, las lágrimas llenaron mis ojos. Su expresión cambió de alegre a preocupada, e hizo un gesto a su hija para que se hiciera cargo del mostrador antes de sentarse frente a mí. A veces le pasan cosas malas a la gente buena, dijo simplemente. Cuéntale a Hamid. La historia se derramó. Una versión abreviada sin los delitos financieros, solo que mi esposo y mis amigos me habían abandonado sin dinero. Mientras hablaba, el rostro de Hamid se oscureció con indignación. Esto no es Marruecos, proclamó cuando terminé. No tratamos a los huéspedes de esta manera. Volvió a llenar mi café y trajo más comida, haciendo caso omiso de mis protestas sobre la imposibilidad de pagar. Cuando su hija volvió a su discusión contable, me encontré hablando. Sus sumas de columnas son incorrectas, dije, señalando el libro mayor. Y está categorizando los gastos de alimentos y suministros juntos. Ambos me miraron sorprendidos. Hamid levantó las cejas. ¿Sabes de números? Soy analista financiera, explique. Es mi trabajo. Me empujó el libro mayor con ojos esperanzados. ¿Puedes arreglarlo? Mi Aisa lo intenta, pero los números la vuelven loca. Mis ojos, demasiado viejos ahora. Durante la siguiente hora, reorganicé sus libros, creé categorías de gastos adecuadas y corregí meses de errores de cálculo. El trabajo me calmó,
proporcionándome una sensación de control que necesitaba desesperadamente. Cuando terminé, Hamid estudió las columnas cuidadosamente organizadas con asombro. «Te ha enviado Alá», declaró. 3 meses que intento darle sentido a esto para la declaración de impuestos. Mientras me preparaba para irme, habiendo agotado mi bienvenida, Hamid bloqueó la puerta. ¿Y dónde vas? Necesito encontrar un alojamiento asequible, admití. Siguió una rápida conversación en árabe entre padre e hija. Aisha parecía reacia, pero finalmente asintió. «Tenemos un trastero arriba», dijo Hamid. «Pequeño, pero limpio. Quédate, ayuda con los libros. Te doy comida y habitación hasta que te vayas a casa. Comercio justo, ¿sí?» Lo miré fijamente, buscando motivos ocultos y sin encontrar ninguno. «¿Por qué me ayudarías?» «Hace 20 años, visité Chicago. Me robaron la billetera el primer día. Una familia estadounidense me ayudó. Me dio un lugar donde quedarme, 3 días. Ahora te ayudo a ti. Esto es humanidad». Esa noche, dormí en un catre estrecho en una habitación llena de granos de café y especias, más agradecida de lo que nunca había estado por la amabilidad de un extraño. Cuando llegó la mañana, creé un plan estructurado en mi diario. Trabajar en el café. Mantener un entorno estable. Documentar todo lo que hizo Blake. Fechas, cantidades, comunicaciones. Contactar a abogados en UU, cuando las finanzas lo permitan. Reconstruir conexiones profesionales de forma remota. Escapar de Marruecos sin alertar a Blake. Cada día seguía un patrón similar. Ayudaba a atender a los clientes durante los periodos de mucha actividad, reorganizaba los sistemas financieros de Hamid durante las pausas y poco a poco me expandía a ayudar a las empresas vecinas con sus libros. Se corrió la voz sobre la experta financiera estadounidense y se acumularon pequeños pagos en dirhams en la caja fuerte que Hamid me daba por la noche. Documenté meticulosamente la traición de Blake. Capturas de pantalla de cuentas agotadas, cronogramas de eventos, copias del informe policial que había presentado localmente. No solo estaba reuniendo pruebas, estaba reconstruyendo mi sentido de mí misma, pieza por pieza destrozada. 2 semanas después de despertar en esa habitación de motel lúgubre, me senté en mi catre, revisando mi progreso. Había ahorrado lo suficiente para un boleto de regreso a casa. Había establecido una pequeña base de clientes y había creado un registro completo de los delitos financieros de Blake. Podía regresar a los Estados Unidos ahora y comenzar los procedimientos legales. Pero mientras miraba el sitio web de boletos de avión en mi teléfono, se cristalizó una posibilidad diferente. Ir a casa significaba jugar según sus reglas, luchar contra las conexiones y los recursos de Blake en su territorio, posiblemente durante años. Había otra opción. Una que utilizaba mis habilidades y la red que estaba construyendo aquí. En lugar de simplemente sobrevivir, podía reinventarme por completo. Blake pensó que me había roto, me había dejado indefensa y derrotada. Nunca esperaría que me levantara de estas cenizas, más fuerte que antes. Cerré el sitio web de boletos. La decisión se sintió como saltar de un acantilado al aire libre, aterrador y estimulante al mismo tiempo. No solo sobreviviría a esta traición, la transformaría en la base de algo nuevo. Algo que eventualmente me llevaría no a casa para enfrentar a Blake, sino hacia adelante hacia un futuro que él no podía tocar. Esa noche, no pude dormir. La decisión de no regresar inmediatamente a los Estados Unidos me dejó aterrorizada y extrañamente liberada. Por la mañana, había esbozado un plan en mi diario, no solo para la supervivencia, sino para la transformación. Mi primer paso fue expandirme más allá del café de Hamid. Con su bendición, me acerqué a las empresas vecinas con una propuesta simple. Podía organizar sus finanzas, optimizar su flujo de caja y potencialmente aumentar sus ganancias con mi experiencia. Mi primer cliente fue Hassan, un comerciante de artículos de cuero cuya tienda estaba frente al café. Su sistema de mantenimiento de registros consistía en cajas de zapatos llenas de recibos y notas escritas a mano. «Mi hijo dice que necesito computadora», se quejó Hassan mientras clasificaba años de papeles desorganizados en su mostrador. «Pero la computadora no entiende los negocios como un humano». «Tampoco el recaudador de impuestos», respondí, sosteniendo varios avisos vencidos. «Pero yo sí». Después de 3 días intensivos, le presenté a Hassan registros organizados, un sistema de inventario simplificado y un descubrimiento sorprendente. Uno de sus empleados había estado robando ganancias durante meses a través de compras de suministros fabricadas. Su gratitud se manifestó como un pago generoso y recomendaciones efusivas en todo el mercado. Para la 4ª semana en Marruecos, tenía 6 clientes habituales y una reputación creciente.
Los dueños de las tiendas me saludaban por mi nombre mientras me movía por las calles que antes me eran desconocidas y que se habían convertido en mi espacio de trabajo. Mi vocabulario árabe se expandió más allá de las cortesías para incluir términos financieros. La chica que había llegado rota y traicionada se estaba transformando en alguien nueva, alguien más fuerte. Cada noche, depositaba mis ganancias en la antigua caja fuerte de Hamid, viendo crecer mi fondo de escape. ¿Pero escapar a dónde? No volver a la vida que Blake había destruido. Necesitaba un nuevo comienzo, fuera de su alcance. En algún lugar donde pudiera aprovechar mis habilidades sin la sombra de su traición siguiéndome. En mi sexta semana, la inspiración llegó mientras ayudaba a Aisa a configurar una presencia en línea para el café. ¿Qué pasaría si me estableciera digitalmente, ofreciendo consultoría remota a clientes fuera de Marruecos? Podría construir una nueva identidad profesional, sin conexión con mi pasado. Esa noche, creé una nueva dirección de correo electrónico usando mi segundo nombre, Lin, y configuré perfiles profesionales en plataformas de consultoría financiera. Mi biografía fue cuidadosamente elaborada, técnicamente honesta sobre mi experiencia y habilidades, pero vaga sobre mis circunstancias actuales. Gasté preciosos dirhams en un cibercafé asegurando un sitio web básico que parecía lo suficientemente profesional como para inspirar confianza. Mi primer acercamiento fue a antiguos colegas en los que confiaba, aquellos que habían dejado Meridian Partners antes de mi descubrimiento del fraude de Blake. Les envié mensajes cuidadosamente redactados sobre mi año sabático y mi nueva empresa de consultoría independiente. No mencioné nada sobre Blake ni Marruecos, presentando mi situación como un cambio de carrera elegido. La mayoría de las respuestas fueron corteses pero sin compromiso. 2 excompañeros de trabajo me conectaron con pequeños clientes que necesitaban asistencia remota. No era mucho, pero era un comienzo. Trabajé durante las noches en estos proyectos, usando el wifi del café después del horario de cierre, decidida a entregar resultados excepcionales a pesar de los recursos limitados. A medida que mi clientela virtual se expandía, desarrollé planes de contingencia detallados. Blake creía que estaba luchando en algún lugar de los Estados Unidos, un hecho confirmado por la hija de Hamid, que monitoreaba las redes sociales estadounidenses con su inglés perfecto. Según los informes de Aisa, Blake había publicado mensajes preocupados sobre su esposa desaparecida, que se había ido repentinamente debido al estrés. La actuación me enfermó, pero también significaba que no me estaba buscando internacionalmente. 8 semanas después de mi abandono, llegó un mensaje que lo cambiaría todo. David Chin, un proveedor estadounidense de servicios financieros con sede en Dubái, había encontrado mi perfil a través de una conexión mutua. Estoy buscando a alguien con experiencia en contabilidad forense para consultar sobre protocolos de seguridad para nuestra división de servicios al cliente, decía su correo electrónico. Su experiencia en Meridian es exactamente lo que necesitamos. Está disponible para una videollamada para discutir un posible contrato de 3 meses. Mi corazón se aceleró mientras leía el mensaje 3 veces. Este no era solo otro pequeño cliente. Este era un camino potencial hacia una nueva vida. Dubái estaba lejos tanto de Marruecos como de Estados Unidos, un centro financiero global donde realmente podía reconstruirme. Pero una videollamada revelaría mi ubicación, requiriendo explicaciones que no estaba preparada para dar. Elaboré una respuesta cuidadosa, sugiriendo una consulta telefónica preliminar en su lugar. Actualmente viajo con acceso limitado a Internet, expliqué, pero estoy disponible para discutir sus necesidades en detalle. David estuvo de acuerdo, y nuestra llamada se extendió de los 30 minutos planeados a casi 2 horas. Quedó impresionado por mi análisis de las vulnerabilidades de su empresa, información obtenida de mi experiencia al descubrir el esquema de fraude de Blake. Al final de la conversación, no estaba ofreciendo un contrato de 3 meses, sino un puesto permanente. Necesitamos a alguien con tu ojo para los detalles, dijo. Y, francamente, tu perspectiva sobre cómo ocurre el fraude desde adentro sería invaluable para nuestros clientes. La ironía no se me escapó. La traición de Blake me había dado exactamente la experiencia que requería esta oportunidad. Necesitaré 2 semanas, le dije a David. Y preferiría manejar mis arreglos de viaje de forma independiente. Por supuesto, estuvo de acuerdo. Envíeme los detalles de su llegada cuando los tenga y organizaremos el alojamiento. Después de la llamada, evalué mis finanzas con precisión clínica. Había acumulado lo suficiente para un boleto de ida a Dubái, alojamiento básico durante 1 mes y ropa profesional. Sería ajustado, pero posible. Los siguientes 10 días se convirtieron en una cuenta regresiva metódica. Creé almacenamiento seguro en la nube para toda mi documentación de los crímenes de Blake y la evidencia de mi abandono.
Transferí a mis clientes remotos a la finalización o la pausa. Compré mi boleto usando una tarjeta prepaga, seleccionando una ruta a través de Turquía para ocultar mi destino de cualquier posible rastreo. Despedirme de Hamid y Aisa fue más difícil de lo que había anticipado. Se habían convertido en mi familia marroquí, albergándome cuando no tenía nada. «Volverás algún día», insistió Hamid, metiendo un pequeño paquete en mis manos. «Cuando estés lista, no huyendo». Adentro había un hermoso diario encuadernado en cuero, obra de Hassan, con una nota: «Para escribir tu nueva historia». En mi última mañana en Marrakech, me miré en el pequeño espejo sobre el lavabo de Hamid. La mujer que me devolvió la mirada se parecía poco a la que había llegado 3 meses antes. Mi cabello era más corto, mi piel bronceada por el sol, mis ojos más duros. Blake no me reconocería a primera vista, y ese era exactamente el punto. Me fui antes del amanecer, llevando solo lo que cabía en una sola mochila. Sin reservas a mi nombre real. Sin rastro digital. Sin dirección de reenvío. Hamid prometió mantener la ficción de que había regresado a Estados Unidos en caso de que alguien viniera a buscarme. Mientras el avión se elevaba del suelo marroquí, observé cómo el paisaje retrocedía a través de mi ventana. Estaba dejando atrás no solo un lugar, sino una versión de mí misma. La esposa confiada, la colega obediente, la mujer que había sido definida por su relación con los demás. Adelante estaba Dubái y una identidad de mi propia creación. De las cenizas de Brianne Carter, esposa abandonada, estaba surgiendo Lynn Reynolds, un fénix financiero con un conocimiento especializado de cómo operaban exactamente los hombres como Blake y lo que nunca vieron venir. El horizonte de Dubái se materializó a través de la ventana del avión como un espejismo, torres relucientes que se elevaban improbablemente de las arenas del desierto. Mientras descendíamos, agarré mi mochila que contenía todo lo que ahora poseía: 2 mudas de ropa, artículos de tocador básicos, mi documentación y exactamente $267 en fondos restantes. No era mucho para comenzar una nueva vida, pero era más de lo que tenía esa mañana en Marruecos hace 3 meses. La ráfaga de aire acondicionado en la terminal me golpeó como una fuerza física después del calor reciclado del avión. Navegué por inmigración con mi pasaporte aún válido, conteniendo la respiración hasta que el oficial selló mi entrada sin preguntar. Sin señales de alerta, sin alertas al mundo. Era solo otra estadounidense que llegaba a los Emiratos Árabes Unidos por negocios. Fuera del aeropuerto, la humedad me envolvió como una manta húmeda. A pesar de la hora tardía, evité la fila de taxis de lujo por el metro más económico, siguiendo las indicaciones hacia el modesto apartamento que David había sugerido en Al-Barsa, lejos del centro brillante, pero limpio y anónimo. El recepcionista pakistaní apenas miró mi pasaporte mientras procesaba mi pago por 2 semanas por adelantado. Mi habitación era espartana, pero funcional. Una cama, una pequeña cocina, un baño y un escritorio. Me duché las 30 horas de viaje, luego me quedé envuelta en una toalla delgada, mirando mi reflejo. Brianne Carter me devolvió la mirada, exhausta pero invicta. Mañana, comenzaría a desaparecer. La primera luz me encontró en un salón en un barrio de clase trabajadora, donde los precios eran una fracción de los de las zonas turísticas. Le mostré a la estilista una foto en mi teléfono. «Muy diferente», comentó, tocando mis largas ondas marrones. «¿Estás segura?» «Absolutamente». 90 minutos después, salí con el cabello hasta la barbilla teñido de un castaño rojizo intenso, alterando sutilmente toda mi apariencia. Luego vino una pequeña boutique donde invertí en 3 atuendos profesionales, cortes conservadores con distintas influencias del Medio Oriente, nada parecido a los estilos estadounidenses que había usado antes. Pequeños aros de oro reemplazaron mis característicos pendientes de perlas. La crema hidratante con color oscureció ligeramente mi tez. Cada cambio fue menor, pero colectivamente crearon a alguien nuevo. Esa tarde, llegué a Integrated Financial Solutions 30 minutos antes de mi reunión con David. «¿Su nombre, por favor?», sonrió la recepcionista. «Lynn Reynolds». Mi segundo nombre y el apellido de soltera de mi abuela materna fluyeron naturalmente de mis labios después de semanas de práctica. David Chin salió del ascensor momentos después, un hombre compacto de unos 50 años con cabello entrecano y una mirada rápida y evaluadora. El reconocimiento parpadeó mientras extendía su mano. «Lynn, bienvenida a Dubái». Sin mencionar mi apariencia transformada, solo un asentimiento profesional. «Vamos a instalarte». El recorrido por la oficina reveló una operación de tamaño mediano con unos 30 empleados.
La empresa de David se especializaba en consultoría de seguridad financiera para empresas regionales y familias adineradas, ayudando a los clientes a proteger los activos contra el fraude, la malversación y las amenazas digitales. Mi nuevo rol implicaría evaluar las vulnerabilidades en sus sistemas financieros. Su experiencia personal con la detección de fraudes será invaluable, dijo David en la privacidad de su oficina. Solo le dije que había descubierto irregularidades en mi empresa anterior. Nada sobre Blake ni mi abandono. Nuestros clientes necesitan a alguien que pueda pensar como las personas que podrían atacarlos. Sé exactamente cómo operan esas personas, respondí, pensando en la destrucción metódica de mis finanzas por parte de Blake y en cómo mantenerme un paso adelante. Mis 2 primeras semanas transcurrieron en una vorágine de reuniones con clientes, análisis de sistemas y adaptación a los ritmos de Dubái. Viví frugalmente en mi vivienda temporal, ahorrando cada dirham posible. Por la noche, investigué la empresa de Blake, confirmando que no tenía presencia actual en los Emiratos Árabes Unidos. Estaba a salvo, por ahora. Para mi segundo mes, había ganado lo suficiente para mudarme a un apartamento pequeño pero decente en Business Bay. Mi lista de clientes creció constantemente a medida que se corría la voz sobre la consultora estadounidense con una extraña habilidad para identificar puntos débiles financieros. Desarrollé una especialidad particular en ayudar a las oficinas familiares a proteger su patrimonio de las amenazas internas, un servicio que resonó profundamente en la cultura empresarial centrada en la familia de Dubái. «¿Entiendes lo que otros extrañan?», me dijo el jeque Abdullah, un cliente destacado, después de que descubrí 3 vulnerabilidades separadas en la estructura de inversión de su familia. «Ves el peligro no solo en los sistemas, sino en las personas. Si tan solo supiera cómo había aprendido esa lección». Una mañana de martes de mi 4º mes, David me llamó a su oficina, con una expresión inusualmente seria. «Nos ha contactado una empresa de inversión estadounidense que busca establecer una presencia aquí», dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio. «Necesitan protocolos de seguridad integrales como parte de sus requisitos de licencia. Una gran oportunidad para nosotros». Mi sangre se congeló cuando abrí la carpeta. Mi miraba un logotipo familiar. Meridian Partners International. La empresa de Blake, renombrada para la expansión global. «¿Algo anda mal, Lynn?», preguntó David, notando mi expresión. Compuse mis rasgos cuidadosamente. «En absoluto. Estoy familiarizada con su reputación». «Bien. Enviarán representantes el próximo mes para las reuniones preliminares. Quiero que dirijas nuestro equipo». Esa noche, caminé por mi apartamento hasta el amanecer, sopesando opciones imposibles. Podía rechazar la tarea, arriesgándome a las sospechas de David. Podía renunciar, abandonando la seguridad que había construido. O podía inclinarme hacia la ironía cósmica de la situación, posicionándome para saber exactamente qué estaba planeando Blake mientras permanecía a salvo escondida detrás de mi nueva identidad. La tercera opción no era solo pragmática, ofrecía algo que negaba querer: la oportunidad de comprender el alcance completo de lo que Blake había hecho. Pasé las siguientes 3 semanas preparándome meticulosamente, investigando la estructura internacional de Meridian, los proyectos recientes y el personal. El sitio web de la empresa mostraba expansiones a Singapur y ahora, potencialmente, a Dubái. La foto profesional de Blake apareció en liderazgo ejecutivo, su sonrisa tan convincente como siempre. Grant y Mason también ocuparon un lugar destacado, los 3 arquitectos de mi abandono, prosperando y expandiéndose. Una inmersión más profunda en las noticias financieras reveló que su empresa había obtenido recientemente el respaldo de un importante grupo de inversión, lo que impulsó su crecimiento internacional. Mi mente analítica no pudo evitar preguntarse: ¿mi descubrimiento de su fraude aceleró estos planes? ¿Fue su expansión en parte un intento de escapar del escrutinio regulatorio en los Estados Unidos? Cuando David anunció la fecha de la reunión inicial, hice arreglos para participar de forma remota, alegando un conflicto con otro cliente. No podía arriesgarme a un contacto cara a cara, todavía no. En cambio, desarrollé una estrategia para seguir involucrada manteniendo la distancia, proporcionar análisis escritos, unirme a reuniones selectas por vídeo con dificultades técnicas que afectaran mi cámara y posicionar a los miembros del equipo junior como mis representantes de cara al público. 2 días antes de que el equipo de Blake llegara, David lanzó otra bomba. «Cambio de planes, Lynn. Enviarán primero a su director de tecnología y asesor legal. Los directores, Carter, Wayace y Sinclair, vendrán para la segunda fase el próximo mes». El alivio me invadió. Tuve un indulto, pero también la confirmación de que Blake,
Grant y Mason estaban personalmente involucrados en la expansión de Dubái. Esto no era solo desarrollo comercial, era su proyecto. Esa noche, mientras revisaba los estados financieros de Meridian con una intensidad recién enfocada, surgieron patrones que reflejaban lo que había descubierto en los Estados Unidos: sutiles inconsistencias en las estructuras de tarifas, cargos por servicios vagamente definidos, las características de su esquema anterior, pero adaptados para clientes internacionales. No se habían detenido, simplemente habían escalado. Cerré mi computadora portátil. Una fría certeza se instaló en mi pecho. Mi transformación de Brianne a Lynn no se había tratado solo de supervivencia. Había sido una preparación. Ahora tenía el conocimiento, la posición y la oportunidad de comprender su funcionamiento desde adentro, sin exponerme. Por primera vez desde que desperté en ese motel marroquí, sentí no solo resiliencia, sino propósito. Blake y sus amigos habían venido a Dubái buscando expandir su imperio. En cambio, encontrarían a Lynn Reynolds esperando, invisible, informada y perfectamente posicionada para convertirse en su peor pesadilla. Durante semanas, reuní meticulosamente información sobre la expansión de Meridian en Dubái, analizando sus propuestas desde las sombras de mi identidad cuidadosamente construida. Su equipo de avanzada no tenía idea de que la consultora de seguridad que revisaba sus materiales era la misma mujer que habían abandonado en Marruecos. Mantuve mi distancia a través de una programación estratégica y dificultades técnicas durante las videollamadas, todo mientras compilaba una comprensión integral de su operación. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Me reunía con un cliente emiratí en Atmosphere, el restaurante cerca de la cima del Burj Khalifa. La reunión se había prolongado, extendiéndose a la cena mientras finalizábamos los protocolos de seguridad para su oficina familiar. Mientras firmábamos el papeleo, un movimiento en la entrada me llamó la atención. Mi respiración se detuvo. Grant y Gabriel estaban de pie con la anfitriona, vestidos para salir por la noche. Por supuesto, esto estaría en la lista de lugares destacados para turistas. No había anticipado que llegarían antes del viaje programado de Blake y Mason la próxima semana. Aparté mi rostro ligeramente, agradecida por mi apariencia transformada. Mi cliente, al notar mi repentina incomodidad, la malinterpretó. ¿No molesta algo, señorita Reynolds? En absoluto, respondí, concentrándome en nuestros documentos. Acabo de recordar otra cita. Terminamos rápidamente y recogí mis materiales, planeando mi ruta de escape. Pero cuando me levanté para irme, la mirada de Gabriel recorrió el restaurante y se posó directamente en mí. Por un momento eléctrico, nuestros ojos se encontraron. La confusión parpadeó en su rostro, la lucha por ubicar a alguien familiar en un contexto inesperado. Rompí la conexión primero, asintiendo cortésmente a mi cliente antes de caminar sin prisas hacia la salida opuesta a donde estaban parados. En mi visión periférica, vi a Gabriel codear a Grant, señalando discretamente en mi dirección. Grant entrecerró los ojos, luego negó con la cabeza, sin estar convencido. Estaban sentados antes de que llegara al ascensor. De vuelta a mi apartamento, la adrenalina corría por mí. ¿Me había reconocido? La incertidumbre era angustiosa, pero me obligué a pensar lógicamente. Mi apariencia era significativamente diferente. El encuentro casual había sido breve. ¿Y quién esperaría ver a la esposa abandonada de Blake Carter prosperando en Dubái, consultando con clientes de élite? 2 días después, tuve mi respuesta. Apareció una notificación inocua de LinkedIn en mi teléfono. Gabriel Wayace vio tu perfil. Mi perfil de Lynn Reynolds cuidadosamente seleccionado, con su historial de empleo selectivo y su foto profesional que muestra solo mi apariencia cambiada y mi nuevo peinado. Horas más tarde, mi viejo teléfono, mantenido pero sin usar desde Marruecos, vibró por primera vez en meses. El nombre de Blake apareció en la pantalla. Luego una y otra vez. En 24 horas, se acumularon llamadas perdidas de Blake, Grant, Mason e incluso ella. Los mensajes de voz llenaron mi bandeja de entrada, ninguno de los cuales reproduje. Ellos sabían. A través de monitoreo de seguridad de mi empresa de los canales de comunicación de Meridian, aparentemente para establecer protocolos adecuados, observé cómo sus mensajes internos aumentaban con urgencia. Los horarios de las reuniones cambiaron. Los planes de viaje se aceleraron. Blake y Mason llegarían ahora en 3 días en lugar de la próxima semana. En lugar de entrar en pánico, sentí una extraña sensación de calma. Esta confrontación había sido inevitable desde el momento en que elegí Dubái en lugar de regresar a los Estados Unidos. Ahora, yo dictaría sus términos. Primero, aseguré mi posición. Me reuní con David,
compartiendo detalles selectos sobre mi historia con Meridian Partners. Trabajé anteriormente con ellos en los Estados Unidos, expliqué. Tuvimos desacuerdos profesionales significativos sobre sus prácticas de cumplimiento. Me fui cuando descubrí irregularidades que no podía apoyar éticamente. Los ojos de David se entrecerraron. ¿Es por eso que has mantenido la distancia de su equipo? Sí. No quería que la historia personal interfiriera con la oportunidad de nuestra empresa. Pero dado que sus directores llegarán pronto, deberías saberlo. Agradezco la transparencia, Lynn, dijo David. ¿Preferirías retirarte del proyecto? En realidad, respondí, me gustaría supervisarlo por completo. Sé exactamente qué buscar en sus operaciones. Con la aprobación de David asegurada, pasé a la fase 2. Compilé un expediente detallado sobre las prácticas dudosas de Meridian, tanto de mi descubrimiento original en los Estados Unidos como de los patrones que continúan en su expansión internacional. Envié esto de forma anónima a 3 entidades: la SEC en Estados Unidos, la Autoridad Reguladora Financiera en Dubái, lo más devastador, a la oficina familiar del jeque Abdullah, que había estado considerando una inversión significativa en el lanzamiento de Meridian en Dubái. El momento fue preciso. Las preguntas comenzarían a surgir justo cuando Blake y Mason llegaran, tomándolos con la guardia baja en territorio desconocido. El día de su llegada, mi viejo teléfono sonó continuamente. Los mensajes de Blake se volvieron cada vez más desesperados. Brianne, tenemos que hablar. Por favor, devuélveme la llamada. Es importante. Sé que estás en Dubái. Necesitamos reunirnos. Todo esto es un malentendido. Mantuve silencio de radio, observando desde lejos cómo sus planes cuidadosamente construidos comenzaban a desmoronarse. La oficina del jeque Abdullah canceló su reunión, citando información preocupante sobre sus prácticas. Los funcionarios reguladores solicitaron documentación adicional sobre sus estructuras de tarifas. Su socio bancario local de repente necesitó aclaraciones sobre ciertos protocolos de transferencia. En su tercer día en Dubái, estaba tomando un café en The Dres Downtown cuando los vi en el vestíbulo. Blake y Mason, luciendo acosados y confundidos, seguidos por su asesor legal. No me escondí. Cuando la mirada de Blake finalmente me encontró al otro lado del atrio, simplemente levanté mi taza en un pequeño saludo, manteniendo el contacto visual hasta que palideció con el reconocimiento. Cambió de dirección de inmediato, dirigiéndose hacia mí con Mason luchando por seguirlo. Permanecí sentada, perfectamente compuesta, mientras se acercaban. Brianne. La voz de Blake era una mezcla de sorpresa y calidez forzada. Dios mío, hemos estado tan preocupados. Mi nombre es Lynn Reynolds, respondí fríamente. Creo que me confundes con alguien más. Deja de hacer esto, siseo, abandonando la pretensión. Necesitamos hablar en privado. No tienes idea de lo que estás haciendo. En realidad, tengo una comprensión precisa de lo que estoy haciendo, respondí, recogiendo mis pertenencias, y de lo que has estado haciendo. También las autoridades pertinentes. Mason agarró el brazo de Blake mientras la seguridad del hotel nos miraba. Aquí no, murmuró. Me puse de pie, alisando mi vestido. Caballeros, tengo una reunión. Les sugiero que se concentren en responder las preguntas que se les presenten, en lugar de crear una escena. El rostro de Blake se contorsionó con algo entre rabia y miedo. Esto no ha terminado. Terminó en el momento en que me dejaste en Marruecos, respondí en voz baja. Simplemente no lo sabías todavía. Las llamadas se intensificaron después de ese encuentro, 121 en total durante los días siguientes. No escuché ninguna de ellas, observando en cambio cómo se derrumbaban las aspiraciones de Meridian en Dubái. Sus aprobaciones regulatorias se estancaron indefinidamente. Los inversores potenciales se retiraron. Su equipo de avanzada partió apresuradamente, dejando a Blake y Mason para enfrentar preguntas crecientes sobre sus operaciones, tanto en Dubái como en casa. Una semana después de nuestro encuentro, David me llamó a su oficina, con expresión seria pero ojos brillantes. El jeque Abdullah quedó impresionado con la forma en que identificaste los problemas con Meridian, dijo. Tan impresionado que nos ha recomendado a otras 3 oficinas familiares. Y sugirió que consideráramos expandir nuestro equipo de liderazgo. Deslizó un acuerdo de asociación sobre su escritorio. Has construido algo extraordinario aquí, Lynn. Nos gustaría que lo hicieras oficial. Esa noche, mientras el horizonte de Dubái brillaba contra el cielo que se oscurecía, finalmente encendí mi viejo teléfono. La notificación mostraba 121 llamadas perdidas y 37 mensajes de voz de Blake y los demás. Escuché solo uno, el más reciente. Brianne, por favor. La voz de Blake había perdido toda su suavidad segura.
Están abriendo una investigación. Nuestros clientes están haciendo preguntas. No sé qué les dijiste, pero podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo. Solo llámame, por favor. Eliminé su mensaje, luego borré metódicamente cada uno de los otros 36 mensajes de voz sin escucharlos. Finalmente, eliminé las 121 llamadas perdidas de mi registro de llamadas. Cada toque de mi dedo desmanteló otro hilo que me conectaba con mi pasado. La mujer que habían abandonado en Marruecos ya no existía. En su lugar estaba Lynn Reynolds, experta en seguridad financiera y nueva socia en una de las firmas de consultoría en ascenso de Dubái. No solo había sobrevivido a su traición, la había transformado en la base de algo más fuerte de lo que jamás podrían comprender. Blake y sus amigos habían orquestado lo que pensaban que era mi final. En cambio, simplemente habían preparado el escenario para mi comienzo más poderoso. La justicia, resultó, sabía más dulce cuando se servía fría, a distancia, por una mujer que ya no reconocían.